Bueno, pues vamos a ver. Yo diría que lo importante en la economía son las personas, los que llevan adelante, los que realizan las tareas, teniendo en cuenta que personas en la economía son todos y todos hacen falta, desde el presidente de la compañía hasta la última persona en importancia sociológica dentro de la compañía, y todos forman una unidad y hay que contar con todos ellos. Entonces creo que un gravísimo error es perder de vista que lo que realmente hace funcionar una economía son las personas, y las personas por definición son relaciones. Y por lo tanto, crear una buena economía o una buena empresa es crear relaciones que potencien mucho las capacidades de las personas, de todos. El gran directivo es el que es capaz de sacar lo mejor de las personas que tiene, en todos los niveles. Y yo creo que ese es un aspecto muy importante. ¿Qué pasa? Pues que a veces nos falla nuestra competencia como directivos y entonces nos hacemos responsables de que las personas no puedan llegar a dar todo lo que debían de dar. Y en realidad, he citado en estas sesiones que he dado aquí con frecuencia a John Henry Newman: el que no crece es señal de que no tiene vida. Entonces yo creo que en una organización, toda organización, pero en una empresa, si hay alguien en el seno de la empresa que no crece, quiere decir que no tiene vida, y que no tiene vida la empresa. Eso es muy importante, cuidar todos estos aspectos, el atender a las personas, porque entre otras cosas el directivo que hace es el que más crece, es él. El que hace crecer a los demás, él es el que más crece. A veces son tratados desastrosos. Es decir, que lo importante para que haya un buen tratado tiene que haber un cierto equilibrio. Y como las partes no son iguales, hay que equilibrarlas. Entonces, negociar un tratado entre dos países comerciales es una tarea ardua, difícil, que requiere mucho tiempo y hay que saber en qué condiciones se está diciendo, se está haciendo. En principio, fomentar el libre comercio es positivo, pero la libertad implica responsabilidad y responsabilidad implica una cierta igualdad. Porque, es decir, mire usted, libertad, pero sí, tenga usted en cuenta que nosotros tenemos todavía muchos factores que son muy distintos a los suyos y usted los tiene que tener en cuenta. En las negociaciones comerciales internacionales es un aspecto que forma parte normal y ahí están las habilidades de los negociadores. Pero, por ejemplo, muchas veces la Unión Europea firma acuerdos de comercio con otros países que dan lugar a muchas tensiones porque no se han atendido a aspectos importantes, por ejemplo, política agraria o de acuerdos internacionales. Pues, oiga, sí, pero este país es débil en estas cuestiones, ustedes son muy fuertes en esto otro. Hay que ver muchas dimensiones. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que todo lo que sean acuerdos de libre comercio es bueno para ambas partes, pero para que haya libertad, insisto, tiene que haber una cierta igualdad y esa igualdad tiene que ser reconstruida en el propio tratado. Y eso creo que los empresarios no deben de olvidarlo. Es decir, que los empresarios deben ayudar a los políticos, que son normalmente los que llevan adelante las negociaciones comerciales, hacerles ver y hacerles llegar. Creo que siempre se hace así, pero a veces los tratados son buenos, a veces los tratados son malos, pero en general es mejor un tratado que ninguno. Hay un que es rumano de origen, pero él es argentino, ya falleció, que se llama Popescu, que tiene un tratado muy interesante, un libro muy interesante, que es sobre pensamiento económico. Él ha llamado indiano porque es de la época, a lo mejor, previa a la independencia, pero es un tratado muy bueno, en donde se observa la riqueza, no porque ahora no lo haya después de la independencia, que también lo hay, y importante también,
sino porque él ha tratado ese periodo. Pero tanto en América como en España ha habido también tratadistas muy importantes. Por ejemplo, la Escuela de Salamanca, en el siglo XVII, pues hay gente muy importante. Quizás tiene más importancia los anglosajones en el tema, porque también digamos, han prestado mucha atención en tiempos recientes, y también hay que considerar que las importancias culturales e históricas de unos pueblos van unidos también a fases históricas, y tanto Inglaterra como Holanda desarrollan su poderío en siglos XVIII-XIX, que es el periodo de desarrollo industrial, y los pensadores hispanos son más propios del XVI-XVII, pero tienen mucho peso. Y actualmente también, es decir, actualmente también, pese que hemos hecho recorrido porque nos interesaba una génesis concreta, ¿sí? Pero hay también pensadores hispanos, por supuesto. En realidad, el terrorismo es una forma moderna de guerra civil larvada. Guerra civil larvada. España tuvo la experiencia de una guerra civil pública. Afecta muchísimo a la economía del país, y al revés. ¿Sí? La economía también afecta y puede crear dificultades. No, lógicamente, resolver estos temas es un tema muy importante, porque en el fondo hay problemas, es decir, son muy complejos estos problemas, de decirlos brevemente, hay que matizar muchos aspectos. Son complejos, pero, por ejemplo, hay que transformar gente que dedica su actividad a la violencia, a la guerra, hay que transformarlo en ciudadanos pacíficos. Hay que reconvertirlos, asimilarlos a la sociedad. Antes hablábamos de que un buen empresario es el que sabe sacar lo mejor de la gente. Yo creo que un buen político es el que tiene que dar cabida, que en realidad la gente que se queda ahí fuera y que toma las armas, hay que convencerle de alguna manera, también presionando dentro de la ley, presionando dentro de la ley para que acepte eso y convencerle de que es mejor eso para todos, ¿sí? Pero lógicamente, si se logra ese proceso de paz, pues habrá que convertir a gentes que están ganándose la vida de una manera violenta, a ganarlas como ciudadanos, y también hay que convertir, lógicamente, pues llegan muchos recursos militares, es decir, que mantener. Yo no tengo mucha información sobre Colombia, pero supongo que Colombia tendrá ahora muchos gastos de lucha contra la guerrilla, y lógicamente esto luego habrá que reconvertirlo. Traducido en el Producto Interior Bruto del país, pues esto se notará, claro, evidentemente. La paz, antes hablábamos de tratados internacionales. En realidad esto es un tratado que no es internacional, pero es un tratado nacional. Es decir, dentro de las, por ejemplo en España con la ETA, pues también hay que hacerlo, con problemas que a veces son muy difíciles, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que convencer a la gente que por el camino de la violencia no se va a ningún lado, y que eso genera pobreza, y genera tristeza, y genera amargura. Y para producir, para crear riqueza, hace falta paz, hace falta incorporar gente, hace falta contar con ellos. Yo creo que Colombia, estoy convencido de que sus directivos de todas sus tendencias, en principio lo que desean es la paz. Lograrlo ya, eso es otro problema, pero yo deseo lo mejor, y a ver cuanto antes se resuelva, tanto para Irlanda como para España como para ustedes. Bueno, la tecnología es un aspecto muy importante de la producción, de la innovación. Simplemente diría que los teléfonos móviles, los smartphones, que hace 20 años era casi una rareza, que ahora te encontramos una persona por la calle con un teléfono móvil, que además era un aparato bastante grande. Hoy día es un instrumento que facilita muchísimas cosas. El problema de la tecnología
es que obliga a una continua readaptación y exige una sociedad más flexible, y también crea otros problemas, porque en una frase muy famosa, la tecnología es destrucción creadora, por un lado crea, pero por otro lo destruye. Es decir, siempre la introducción, estamos acostumbrados, yo que he vivido el periodo de la televisión, pues la primera de televisión blanco y negro. Cuando apareció la televisión en color, pues se produce mucha obsolescencia, la gente tiene que cambiar los televisores, de repente te dicen, ahora se lleva el televisor curvo, y que uno dice, yo necesito un televisor curvo. Hay muchas cuestiones de estas que exigen prudencia, exigen sensatez. La tecnología es un problema prudencial, muchas veces. Saber acertar con la tecnología adecuada a cada momento, pues no es un problema sencillo, saberlo hacer. Y cada persona, incluso en la vida familiar, muchas veces me dice, bueno, oye, sí, pero no podemos estar a la última, porque nuestras rentas no lo permiten, ¿no? Es decir, y es lo que sucede a nivel de las familias también. Hay que saber cuál es la tecnología adecuada para cada circunstancia, para cada momento, para cada empresa, y también para la gente que la va a manejar. Es muy importante que la gente que utilice una tecnología que la gente le sea asequible, ¿sí? Porque si a la gente le das una tecnología que no entiende nada de lo que hace, pues se convierte en una civilización de gente que aprieta botones pero que no sabe cómo funciona. Eso no es bueno. Es bueno que la tecnología no sea una cosa absolutamente extraña para ellos, sino que la gente sepa dominarlo un poquito. Y eso yo creo que tiene muchos aspectos positivos y negativos. Como todos los fenómenos son complejos. Pero también la complejidad es muy bueno para las personas, porque te enriquecen, te enseñan muchas cosas. Bueno, ahora, el problema siempre, como decían los clásicos, la virtud, que es la excelencia, está en el término medio. Es decir, no podemos ir a un extremo de gente hiperliberal que dice el Estado lo mínimo y lo máximo la iniciativa. Y al otro extremo la gente que dice todo Estado. No, es decir, que hoy por hoy no se puede prescindir del Estado. Hay que buscar una fórmula de convivencia. El Estado es un instrumento al servicio de la libertad de los ciudadanos, y no en sentido contrario. Nosotros no somos servidores del Estado, es decir, nosotros somos ciudadanos que queremos que el Estado sea integrador y que le permita a la gente llevar adelante sus iniciativas y sus capacidades. Lo fácil muchas veces, la tentación muchas veces es el populismo. El populismo es un uso abusivo del Estado, es decir, creer que poniendo todo en manos del Estado, el Estado lo va a arreglar. En realidad el Estado tiene mucho menos poder de lo que sucede, y entonces se sobrecarga el Estado y el Estado se hace ineficiente y no se logra nada, y los ciudadanos se convierten en ciudadanos pasivos que pierden fuerza anímica. Es muy bueno jugar en los dos extremos. Cada país tiene su manera de resolver los temas y la manera de aceptar el Estado, pero yo creo que hay que buscar el punto medio. Una cosa es la unión económica, otra cosa es la unión monetaria, otra cosa es la unión política. Son escalones sucesivos. Hay mucha gente que dice, Europa es una unión de mercaderes. Bueno, no es ningún insulto. Hay gente que cree que eso es un insulto. Los mercaderes en principio no son gente despreciables. Y los mercaderes han creado civilización. Yo muchas veces digo que el cristianismo se desarrolló en puertos comerciales, Corinto y Antioquía, en muchas partes que eran puertos comerciales. Los paganos eran los que vivían en los pagos, en los campos. Por lo tanto,
el desprecio hacia el comercio, pues me parece una tontería, igual que el desprecio a la sociedad. Muchas veces el comienzo de una civilización tiene que ver con el comercio y por lo tanto Europa, lo ideal sería avanzar hacia una integración monetaria, que estamos ahora, que tiene sus dificultades, porque crear una moneda como el euro sin una unión política fuerte detrás es un poco extraño. Siempre la moneda es el símbolo de soberanía. Es decir, cuando un país renuncia a su moneda, renuncia a su soberanía. Es decir, que Inglaterra todavía no quiere perder su libra esterlina. En parte es explicable, pero tiene que haber un proceso de integración política que implica abrirse al otro. El nacionalismo es muy fuerte, estamos en un momento, la propia España, vivimos dentro de España tensiones disgregadoras, que en parte son reacción a los supraestados. Por lo tanto, como antes volvíamos otra vez a los equilibrios, a la política, y en general la geopolítica y todos los grandes planteamientos de estos requieren buscar fórmulas de equilibrio, que no se pierda la singularidad de regiones o de zonas y que al mismo tiempo haya una comunicación universal y una integración. Yo creo que también en la Unión Europea, y yo creo que por ejemplo para América sería muy importante que asuntos como diversas fórmulas de uniones comerciales andinas o del Cono Sur, que en realidad comenzaran a funcionar mejor. Sería muy bueno también. Antes también hemos hablado de pactos comerciales, integración. Creo que por la propia tecnología, para muchas cosas, cada vez nuestras relaciones son más universales o más globales, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera caminamos hacia, ahora mismo, yo me quedo asombrado cuando vengo a América, que la gente aquí sigue la Liga de Fútbol Española como si estuvieran en España, saben más del fútbol que quiere decir que hay una integración muy grande. Es bueno, por un lado, que cada cual mantenga su singularidad, su carácter, su manera de ser, el amor a su propia patria, pero al mismo tiempo que eso no sea impedimento. Por lo tanto, el gran reto de la Unión Europea es que siga existiendo la cultura española, la cultura francesa y la cultura alemana, pero que a su vez estén integradas en una cultura que es la cultura europea. ¿Y qué es para mí la cultura europea? Pues saber abrirnos, entendernos, a pesar de las diferencias, de nuestras lenguas, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Y yo creo que eso va a ser un fenómeno cada vez más general. Entre otras cosas, por lo que hablábamos antes del impacto de la tecnología, la televisión, el internet, el WhatsApp. Antes, llamar por teléfono desde Colombia a Madrid pues era prácticamente horas de demora hablar con eso, ¿verdad? Tecleas en eso y ya estás hablando con una persona en Madrid. Es decir, de alguna manera la tecnología te crea un marco global y hacia eso vamos de manera más o menos rápida o más lenta, con avances y con retrocesos. Yo creo que es muy importante, yo estoy en el Departamento de Economía, y yo creo que es muy importante las escuelas de negocios formar personas que tengan una visión amplia de lo que es su función empresarial. La función empresarial es decir, tiene que abrirle a la gente los ojos, darse cuenta de la importancia que para su país, para su nación, tiene el que él sea un buen empresario. Es decir, en realidad, el que saca adelante los países son las personas que asumen su responsabilidad empresarial. Y la responsabilidad empresarial no solamente del gerente ni del presidente, sino de toda la gente que trabaja en la empresa. Un país que tiene mentalidad empresarial es un país que tiene voluntad de hacer, de ponerse en marcha, de hacer más, que tiene esperanza. Por lo tanto, yo creo que las escuelas de negocios son grandes escuelas de formación humana. Son, puedo decir,
¿Te dan formación técnica? Sí, muy buena, como en INALDE, muy buena formación técnica. Pero lo importante de las técnicas es saberlas unir. Como el buen médico, el médico tiene que utilizar analítica, tiene que hacer análisis de sangre, tiene que hacer radiografía, escáner. Pero luego hay una cosa muy importante que los médicos llaman ojo clínico. El ojo clínico es el que sabe unir todo. Dice, a este enfermo lo que le pasa es esto. Y eso ya no es una cuestión técnica, es una cuestión de saber quién es una persona. Por eso la medicina también es un saber humanístico. Y creo que también es muy bueno que las escuelas de negocios entiendan que ellos esencialmente, y no es incompatible con la técnica, para ser humanista lo primero que tiene que ser es competente técnicamente, profesionalmente. Como un dentista, le dije, esta es una persona muy amable, muy simpática, pero como dentista es un desastre. Te deja la boca llena de llagas. Primero aprenda a ser un buen dentista y luego será usted muy amable también. Pero quiero decir que en las escuelas de negocios sería una pena entender que la escuela de negocios solo te da competencias técnicas. Una verdadera escuela de negocios, junto con las competencias técnicas y por encima de las competencias técnicas, te da un saber integrar todas las competencias técnicas y por tanto te hace mejor persona, te hace persona con mayor perspectiva y por lo tanto en ese sentido te hace mejor ciudadano. En este caso te haría mejor colombiano.